Todos los que tuvimos problemas digestivos alguna vez fuimos a un gastroenterólogo, que es el médico especialista en el aparato digestivo. Muchos de estos gastros nos han preguntado cuál es nuestro problema, han indagado sobre nuestras problemáticas, pero no nos han mostrado esta herramienta que te voy a mostrar ahora, que se llama escala de Bristol, que nos ayuda a entender un poco cómo es la consistencia de la materia fecal que estamos teniendo y de esa manera deducir qué posibles enfermedades podemos llegar a tener en base a esta materia fecal. Esto que ves acá es la escala de Bristol. Esta escala de Bristol va a clasificar a la materia fecal de acuerdo a la consistencia que tengamos, pasando desde estados constipatorios, como lo es el nivel 1 o nivel 2, estados normales, entre comillas, como lo es el 3 y el 4, y estados más tendientes a la diarrea, como lo es el 5, el 6 y el 7. Hoy vamos a tratar de abarcar cuáles son las posibles patologías que podrían llegar a hacernos pasar por alguna de estas formas de evacuar y algunas posibles soluciones o estudios que tenemos que hacer para poder mejorar este tipo de evacuación. Bueno, cuando tenemos materia fecal del tipo 1 y 2, se puede decir que estamos cursando un estreñimiento y hay un montón de razones que pueden hacer que nosotros estemos evacuando de esta manera, pero trabajemos sobre las más importantes. Número 1, la hidratación que nosotros tenemos. Ustedes tienen que pensar que el colon, que es el lugar en donde se forma o se termina de formar la materia fecal, es un órgano que se encarga principalmente de la absorción de agua y electrolitos. Si nosotros llegamos a las partes finales del tránsito digestivo y no consumimos mucha cantidad de agua, claramente la materia fecal va a ser muy seca y dura y eso va a hacer que se nos dificulte la evacuación y nos salgan escalas de Bristol tipo 1 y 2. Así que si no sos de tomar mucha agua o mucho líquido, yo te recomiendo que empieces a aumentar la ingesta si estás en estos dos niveles. Por otro lado, el consumo de fibra también es relevante para mejorar la consistencia y la evacuación. La fibra, hablo del componente vegetal de las frutas, de las verduras, de las legumbres, de las semillas, de los frutos secos, entre otras cuestiones, y derivados, ¿no? Como puede ser la granola, como puede ser un chía pudding que contenga dentro semillas de chía o de lino, y diferentes preparaciones que contengan fibra vegetal. La fibra vegetal está hecha de celulosa, y esa celulosa, como es un material indigerible para nuestro aparato digestivo alto, cuando llega al colon intacta, porque no la pudimos digerir, genera como un pequeño raspado que estimula la secreción de líquido por parte del colon, y eso ayuda en la evacuación y en la consistencia de la materia fecal. Por otro lado, la fibra, esta que yo les había mencionado, es una fibra dura, insoluble, se llama. Después hay una fibra que es soluble y que también es fermentable, como lo son los fructanos, como lo son los galacto-oligosacáridos y otros productos derivados de un montón de compuestos que son muy buenos para la salud. Por ejemplo, el brócoli, los espárragos, el puerro, la cebolla, el ajo, entre otros productos, el trigo también. Tienen sustancias que son fermentables por las bacterias de la microbiota intestinal, que son unos organismos que conviven con nosotros, y esas sustancias fermentables tienen la capacidad de generar gases de cadena corta que mejoran la salud del colonocito, que es la célula que a nosotros nos ayuda en lo que es el funcionamiento del colon. ¿Bien? Si nosotros no le damos un buen alimento, estos colonocitos, estas células se alimentan de los ácidos grasos de cadena corta que producen las bacterias con las sustancias fermentables de los vegetales, de las frutas, etc., los llamados prebióticos. El colonocito no funciona correctamente y eso genera un problema no solo en la secreción de agua y en la formación de la materia fecal, sino también en la motilidad y en todo lo que tiene que ver con la musculatura que envía la materia fecal hacia el recto para la evacuación. Por otro lado, el tema de la actividad física también es importante, porque si no hay un correcto peristaltismo, es decir, no hay un correcto movimiento intestinal, movimiento muscular del intestino, eso genera constipación y que la materia fecal se estanque y se reseque por mayor tiempo de tránsito en el intestino y mayor absorción de agua, y eso fomenta a que se nos dificulte la expulsión. Por eso es que una actividad física regular, tratando de hacer al menos 150 minutos semanales, es fundamental para que el aparato digestivo funcione bien y podamos escapar
de estas consistencias. Una vez que tenemos cubierto lo básico, es decir, tratar de tomar agua, hacer actividad física de manera regular y comer suficiente fibra saludable, ya podemos empezar a pensar en patologías que puedan fomentar el tema de la constipación o el estreñimiento, como por ejemplo la celiaquía. Si es una enfermedad que cursa con un ataque inmunológico al gluten, ese ataque inmunológico al gluten genera liberación de compuestos inflamatorios que afectan al normal funcionamiento del aparato digestivo y por ende de la evacuación. Un IMO, esta es una patología bastante nueva que recién se está conociendo el tratamiento. Es un sobrecrecimiento de arqueas, que son microorganismos parecidos pero un tanto diferentes a las bacterias y que generan un gas de tipo metano que se asocia a la constipación. No se sabe todavía quién viene primero, si la constipación genera el IMO o los gases productos de este sobrecrecimiento de arqueas fomenta la constipación. Aún está en estudio, pero es una patología que puede asociarse a la constipación. Por otro lado, el síndrome de intestino irritable a predominio de constipación es una patología del eje intestino-cerebro en donde los nervios que regulan la motilidad están afectados por las emociones, por la microbiota intestinal, por nuestra alimentación, por los hábitos, entre otras cuestiones, y eso fomenta a la constipación. Y por último, también tener en cuenta el hecho de la señal de evacuar es súper importante para que nosotros no nos constipemos. Si nosotros nos vamos a la calle a trabajar, a hacer un trámite, etcétera, y no aprovechamos el momento de la mañana para ir a evacuar, que es el momento en donde los intestinos se activan y el impulso y la propulsión muscular es mucho más potente, una vez que ya nos salteamos esa oportunidad de ir al baño, muy difícilmente vayamos a lo largo del día, y más si estamos en un lugar que no es nuestra casa, nos sintamos incómodos, y eso fomente a que la materia fecal se reseque y también a una constipación por falta de frecuencia evacuatoria. Lo normal es ir todos los días, como mucho, día por medio, pero lo ideal sería que vayamos todos los días, y no hay que normalizar el hecho de no ir por 2 días, 3 días, 4 días, porque eso claramente no es saludable y podría generar hinchazón, malestar, que se desarrolle el SIBO o el IMO, ya que no hay motilidad y no eliminamos las bacterias. Con respecto a las diarreas, hay un montón de causas de diarreas. Acá vamos a hablar las asociadas a la alimentación, no a patologías que tengan que ver con trastornos neurológicos, intestinales o algún tipo de infección bacteriana. Ya esas son patologías más con diarreas agudas, secundarias a una infección. Hablo de diarreas asociadas, por ejemplo, a la celiaquía, diarreas asociadas al SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, a diarreas asociadas al síndrome de intestino irritable, diarreas asociadas a una mal digestión de las grasas, por ejemplo, eso se lo llama esteatorrea, en donde la materia fecal tiende a flotar y el color es más tendiente a amarillo. Bien. Este tipo de diarrea, si nosotros estamos en 5, 6 o 7, tenemos que tener en cuenta que lo más importante, obviamente, es ir al médico gastroenterólogo para que nos haga los estudios pertinentes y que indague correctamente cuál es la causa de la diarrea. Si la diarrea que nosotros tenemos es secundaria a alguna patología, el tratamiento nutricional es en base a la alimentación que tiene que tener una persona con esa patología que estamos cursando. Si es una persona celíaca, la alimentación tiene que ser estrictamente libre de gluten, tener en cuenta la contaminación cruzada cuando compramos comida en una dietética, cuando compramos comida en una carnicería, los shampoos que utilizamos, los labiales, las cremas, las pastas de dientes, todos los productos que utilizamos tienen que tener el logo de sin gluten o sin TAC, y de esta manera vamos a reducir por mucho la probabilidad de contaminación y que eso nos genere la diarrea secundaria a la celiaquía. Cuando uno tiene SIBO o sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, lo que debería hacer es tratar ese SIBO. El único tratamiento es la medicación antibiótica, la rifaximina, que es lo que se suele recomendar en estos casos, y se puede utilizar una alimentación baja en FODMAP para mejorar la sintomatología. No es el tratamiento de primera línea, sino que es una herramienta que sirve para que en ciertos casos en donde la medicación por sí sola no mejora el cuadro,
tengamos más herramientas para entender cuáles son los alimentos que más intolerancias nos genera y de esta manera hacer la alimentación baja en FODMAP de 3 etapas que se usa bastante para intestino irritable o para SIBO o IMO. Si ustedes quieren saber qué tipos de probióticos pueden utilizar para combinar con la alimentación y mejorar tanto la constipación o la diarrea, le dejo en descripción el link y también le dejo acá en las etiquetas para que ustedes puedan, si no me equivoco está por acá, para que ustedes puedan entrar ahí y ver cuáles son los probióticos más utilizados para mejorar la constipación. Y próximamente voy a grabar uno para las diarreas, así que suscríbanse, denle me gusta y estén atentos a ese video porque les voy a dar un montón de probióticos que se venden en las farmacias y que sirven para combinar con una buena alimentación y de esta manera mejoren sus deposiciones y tengan una deposición de tipo 3 y 4 según la escala de Bristol. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.